Paulina López Pita es profesora de Historia Medieval en la UNED y nos propone hablar hoy sobre un personaje toledano poco conocido a pesar de que llevó a cabo una importante labor diplomática al servicio de los Reyes Católicos. Se trata de Francisco de Rojas. Paulina, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿podrías hablarnos de este personaje, de Francisco de Rojas? Francisco de Rojas nació en Toledo en 1446, uno más o menos, según asegura su pariente, don Pedro de Rojas, quien fue uno de los primeros historiadores que se ocupó de ensalzar y elogiar la vida y hechos de su antecesor en un libro que se publicó a comienzos del siglo XVII. Francisco de Rojas fue bautizado en la parroquia de San Andrés, de la ciudad de Toledo, Colación, donde vivían sus padres Alonso de Cáceres y Escobar y Marina de Rojas. Precisamente su madre, Marina de Rojas, era originaria de la villa de Rojas, que era una villa muy populosa en la plena Edad Media, que está situada en la comarca de la Bureba. Y desde allí este linaje pues vino a poblar tierras castellanas, al igual que otras muchas nobilísimas familias que se asentaron en Toledo en los siglos medievales. Recordemos, por ejemplo, los Silva, Niños, Ayala, Roelas o Gaitanes, que en palabras de Cristóbal Granados, también un historiador del siglo XVII, dijo literalmente: honraron a la ciudad de Toledo viviendo en ella muchos años. Sobre el aspecto físico de Francisco de Rojas, y esto es interesante porque aunque los documentos refieren que era flaco y de no mucha persona, mas su generoso corazón y su ánimo noble suplió en varias ocasiones lo que parecía que en las fuerzas y corpulencia había disimulado la naturaleza, esto es muy curioso tenerlo en cuenta porque luego demostró un gran carácter, como tendremos ocasión de ver en otro momento. Francisco de Rojas se interesó por muchas cosas, porque recordaré que realizó estudios de letras y en pocos años se graduó en leyes y cánones, pero también fue miembro relevante de la Orden de Calatrava y disfrutó de varias encomiendas. Pero también muy pronto sintió inclinación a las armas y este deseo le llevó a participar en la Batalla de Toro, trascendental batalla que tuvo lugar el 1 de marzo de 1476, en la que Isabel de Castilla se aseguró el trono castellano frente a los partidarios de Juana la Beltraneja. 10 años después, durante la Guerra de Granada, también Francisco de Rojas participó en la toma de Loja, donde cayó herido uno de sus hermanos, Juan, y otro, desgraciadamente, Martín, encontró la muerte. Los Reyes Católicos conocieron a este personaje, admiraban su formación y también sus cualidades personales, por lo que pronto se ganó la confianza de los monarcas, de manera especial de la reina católica. Pues Francisco de Rojas era un hombre prudente, era un hombre austero en sus costumbres, siempre se mostraba muy moderado en el comer y en el vestir, y hecho indudablemente que contrastaba con el espléndido tren de vida que llevaban los hombres de la alta nobleza. Por todo ello, los Reyes Católicos, tanto por sus cualidades personales como por la formación que tenía, le van a encomendar empresas de una singular importancia. Paulina, ¿y cuáles fueron esos cometidos que le asignaron los Reyes Católicos? Francisco de Rojas, como hemos dicho en la introducción, trabajó como embajador de los Reyes Católicos en diversos países. Es conveniente recordar que a finales del siglo XV aparece en Italia la diplomacia permanente. Siempre había habido embajadores, pero nunca de una manera permanente. Y los Reyes Católicos, adecuándose a las nuevas necesidades, diseñaron un sistema diplomático integrado preferentemente por castellanos para llevar a cabo las negociaciones entre los estados. Paulina, ¿podrías precisarnos dónde le enviaron los monarcas? Efectivamente, me he diversificado hablando de la importancia de la diplomacia y ahora me centro en lo que me habías preguntado. La primera misión diplomática fue a Bretaña y la última
fue a Roma, pero hoy, en el espacio de tiempo de que disponemos, voy a centrarme en la embajada que realizó a la corte del emperador Maximiliano I de Habsburgo, con el fin de concertar los matrimonios de los hijos de los reyes católicos, Juan y Juana, con los hijos de Maximiliano, Margarita y Felipe, respectivamente. Todo esto en el marco de la política matrimonial que formaba parte de las alianzas internacionales. Los reyes católicos, para esta delicada e importante misión, necesitaban enviar a una persona de su absoluta confianza y además que fuera capaz de llevar a cabo un asunto, como decíamos, tan delicado, tan especial, y por eso pensaron en Francisco de Rojas. Tuvo que ir al menos 3 o 4 veces de Alemania a Flandes, donde ordinariamente residían los archiduques Felipe y Margarita. Pero también, y esto es importante, tuvo que viajar a Francia con el fin de alcanzar el consentimiento del rey francés Carlos VIII para que pudiesen celebrarse estos enlaces, según se había acordado en el Tratado de Barcelona, firmado el 19 de enero de 1493. En este tratado se había firmado, por una parte, que el rey francés se comprometía a devolver a Aragón los condados del Rosellón y la Cerdeña, y por su parte, Fernando e Isabel renunciaban a llevar a cabo los proyectos matrimoniales de sus hijas, que algunos ya estaban firmados y otros estaban en curso de negociación, con Inglaterra y con la Casa de Borgoña. Y además, y esto es lo que quería hacer hincapié, se obligaban a obtener el permiso del rey francés antes de llevar a cabo algún matrimonio de sus hijos. Pero todo esto, el fino diplomático, como es calificado Francisco de Rojas y le llaman así en las crónicas, consiguió firmar una capitulación en enero de 1495, donde, como decíamos, se acordaba el doble matrimonio de los hijos de los reyes católicos, Juana con Felipe el Hermoso y el del príncipe Juan con Margarita de Austria. Las negociaciones siguieron prácticamente a lo largo de todo el año de 1495, pues hasta el 5 de noviembre no se confirmaron por palabras de presente los matrimonios concertados. Los esponsales entre el príncipe Juan y Margarita de Austria se celebraron ese día en la villa de Malinas, en Bruselas, con todas las solemnidades y ceremonias que eran necesarias. Es muy curioso lo que les voy a explicar ahora, porque en esta protocolaria ceremonia, Francisco de Rojas, según nos cuenta su primer biógrafo Pedro de Rojas, vistió las mejores calzas de color carmesí, porque hay que tener en cuenta que Francisco de Rojas no solo acordó el matrimonio, sino que fue quien consumó por poderes este matrimonio. Nos dicen los textos que tras la ceremonia de los desposorios, ante el testimonio de la corte de Bruselas, Francisco de Rojas, leo literalmente, se quedó en calzas y entró en el lecho de Margarita. Recordemos que para ser válidos los desposorios por poderes, antes del Concilio de Trento, es decir, hasta mediados del siglo XVI, debía entrar en el lecho el que se desposaba con la desposada. Esto indudablemente en la Real Academia hay un documento que hace relación de esto y lo tratan como una farsa, pero había que hacerlo, estaba así. Por eso indudablemente se necesitaba que acudiese a esta ceremonia pues alguien de confianza y que supiera hacerlo con total delicadeza y respeto. Francisco de Rojas tuvo que acompañar a la princesa Margarita en su viaje a España cuando, después de realizarse los esponsales en Flandes, tenía que venir a España. Pero no pudieron hacerlo hasta el mes de febrero
del año 97, es decir, tuvo que transcurrir todo el año 1496, porque tuvieron que esperar que llegase la flota que llevaba a la princesa Juana para contraer matrimonio con Felipe de Austria, y esto no se pudo hacer hasta febrero de 1497. En el mes de marzo de este año llegaron a Santander, donde fueron recibidos por el rey Fernando el Católico para acompañarla hasta Burgos, donde la esperaba la reina Isabel y el príncipe Juan. La boda se celebró en la Catedral de Burgos el 2 de abril de 1497. Pero poco duró la alegría y el optimismo a los reyes católicos por este matrimonio en el que había trabajado con tanto afán y esmero Francisco de Rojas. Todos recordarán que el 4 de octubre de ese mismo año, su único hijo y heredero, el príncipe Juan, moría a los 19 años en Salamanca. Su viuda, Margarita, estaba embarazada, pero la niña que gestaba no sobrevivió al parto. Un año después, el emperador Maximiliano y su hijo Felipe van a exigir a los reyes católicos que permitiese regresar a la viuda de su hijo a su país, porque sin heredero y sin marido no hacía nada en España. Y también en esta situación, Francisco de Rojas fue el encargado de hacer un inventario de todas las joyas, ropas y tapices que la princesa Margarita había traído de Flandes y también de los que en España le habían regalado. Margarita de Austria salió de España y el día 5 de marzo de 1500 llegó a Gante, donde su cuñada, Juana de Castilla, hacía solo unos días que había dado a luz a su hijo, el que sería Carlos I de España y V de Alemania. Paulina, ¿y cómo fueron las relaciones entre Margarita de Austria y Francisco de Rojas, que ya vemos que comenzaron de una forma bastante curiosa? En un principio las relaciones fueron cordiales. Incluso la princesa Margarita tuvo palabras muy afectuosas para Francisco de Rojas cuando hablaba de él a su cuñada Juana. Pero con el paso del tiempo la relación se fue deteriorando, debido por una parte a que Margarita reclamaba que no se le había entregado la crecida suma de dinero que sus suegros le habían enviado para ella. Y por otra, por las prisas que Francisco de Rojas le metía para efectuar su viaje a España siguiendo órdenes de Castilla, porque decimos que todo el año 1496 estuvieron allí retenidos, y hay que pensar que la flota la necesitaba el rey católico para llevarla a Italia, y Francisco de Rojas recibía órdenes, la metía a prisa, y esto no gustaba nada a Margarita de Austria. Incluso en 1516, la princesa Margarita escribía y reclamaba a Francisco de Rojas ciertas cantidades de dinero que, según su parecer, todavía le debía Francisco de Rojas. Indudablemente, el embajador desmiente lo que se le pedía, y después de un año durante el cual se hicieron diversas citaciones y se redactaron numerosos escritos, el 22 de mayo de 1517 se dictó sentencia a favor de Francisco de Rojas. Por tanto, Francisco de Rojas empezó todo muy bien con Margarita de Austria, pero al final podríamos decir en lenguaje coloquial que cuando ya estaba retirado en su villa de Layos en Toledo, le quitó un poquito el sueño, porque cuando ya se retiró de todas las actividades como embajador, pensó que iba a vivir sus últimos días muy tranquilo, y sin embargo este problema que mantenía todavía con Margarita de Austria le hizo preocuparse y no descansar como él deseaba después de una vida que como embajador había estado bastante agitada. Bueno, Paulina, sabemos por lo que nos has dicho que tuvo otras embajadas muy importantes, pero si te parece las dejamos para una próxima ocasión. Por mi parte será un placer seguir hablando de Francisco de Rojas y de su actividad como embajador al servicio de los Reyes Católicos. Paulina López Pita, profesora de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias.